palabra éxodo significa salida. No se vayan todavía. No ha terminado la reunión. El éxodo presenta a Cristo como el Cordero de la Pascua judía. La semana pasada celebrábamos la Pascua cristiana y también los judíos celebraron la suya, pero el Cordero era la parte principal de la celebración. Los primeros 18 capítulos presentan la redención de la esclavitud y los últimos 19 al 40 cómo un pueblo redimido debe adorar a través del tabernáculo, y es gran parte de lo que vamos a estar leyendo en 5x5x5. Si no sabes de qué estoy hablando, quiero invitarte a suscribirte a la lectura diaria de las Sagradas Escrituras de lunes a viernes, 5 minutos por día, 5 días por semana y en 5 años toda la Biblia, con un comentario ahora en inglés y en español, muy breve al final de la lectura o del audio que puedes escuchar directamente. Y en estos capítulos vamos a crecer juntos conociendo lo que Dios dice en su palabra. Espero que nadie se lo pierda, la importancia de leer diariamente o escuchar diariamente las Sagradas Escrituras. Y compártelo con tus vecinos, con tus amigos. Es la mejor manera de compartir el Evangelio a través de la lectura o del audio de la palabra de Dios. Habían sido bien recibidos una caravana de solamente 70 personas que llegó a Egipto en busca de pan. Todos recordamos la historia cuando leíamos Génesis no hace mucho tiempo. Pero las cosas cambiaron, los gobiernos cambiaron, la situación económica cambiaron y nos encontramos en las primeras páginas del libro de Éxodo, el primer incidente de la reunión del familiar de un hijo con su familia. Habían sido separados, como estamos viviendo en nuestros días. Y en las primeras páginas tenemos el primer incidente de reunión cuando se reúne a la mamá con su propio hijo. Lo que inicialmente fue para ellos el sueño americano, llegar y encontrar bienes, buenas oportunidades de trabajo, buena tierra, etc., se convirtió en una pesadilla. El sentimiento antiinmigrante había llegado a un extremo que nunca antes y quizás posteriormente se había visto. No había Congreso, no había un poder legislativo que detuviera el capricho del faraón. Tampoco había una Corte Suprema de Justicia que podría de alguna manera detener la mano fuerte del supremo faraón. Y por tanto los extremos de una población inmigrante que estaba sufriendo la explotación de los egipcios. Pero entra la fe en la escena. Y en Hebreos capítulo 11, versos 23 al 25 nos dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque le vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Este fue el primer niño que sufrió la separación, pero inmediatamente lo vuelven a reunir con su madre, con su hermana mayor, con su hermano mayor, aunque no quedan con ellos para siempre, posteriormente vuelve otra vez a la corte y es criado en la corte de Faraón. Hechos capítulo 7 nos dice que fue allí para ser instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. El Moisés de los 30 era un hombre poderoso en palabra
y poderoso en acción también. Les digo esto porque el tiempo, las circunstancias, la persecución y la soledad va a ser mella en su propio carácter y en su propia manera de ser. Hechos capítulo 7, verso 23, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. De repente, su sangre, aunque su apariencia era egipcia, su sangre era hebrea. Y de repente empieza a sentir su llamamiento, su visión, su misión de rescatar a los suyos. Algo se enciende dentro de sí, el deseo de socorrer a los suyos y empieza a sentir que debe hacer algo para protegerlos. Y al ver que uno de los suyos era maltratado injustamente, lo defendió al punto que mató al egipcio. Y todos sabemos la historia porque la hemos estado leyendo, que tuvo que huir por proteger su propia vida, por haber matado al egipcio, y luego que sus propios conciudadanos lo recriminan, él huye al desierto. Volvemos a Hebreos capítulo 11. Por la fe, Moisés, cuando era grande, rehusó ser llamado el hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Hay veces que hay que hacer una decisión. Mi bienestar, mi placer, lo que me gusta, o el llamado de Dios, la comisión de Dios, el mandato de Dios. Y de repente, después de 40 años de vivir una buena vida, Moisés no puede más y escoge una vida diferente, con las consecuencias que muchos de ustedes ya conocen bien. Así termina la primera etapa de la vida de Moisés. Se autodeporta. No tiene papeles, lo están buscando y asimismo se deporta y termina en el desierto en Madián. D.L. Moody dice lo siguiente: los primeros 40 años de su vida los pasa pensando, Moisés, que él era alguien. Los segundos 40 años de su vida los pasa aprendiendo que no era nadie. Y la tercera etapa de los últimos 40 años de vida los pasa descubriendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. Qué bonito, ¿verdad? Cómo en 3 palabras prácticamente puede resumir toda la vida de un ser humano. La búsqueda de ser importante, de ser mencionado, de obtener títulos, de que me admiren, etcétera, etcétera. Y luego darse cuenta de que todo eso es efímero, que todo eso es pasajero, que no hay verdadera satisfacción en las cosas terrenales. Y luego descubrir que Dios puede usarte, que Dios puede tomar a cualquiera y a cualquier cosa para usarla para la gloria de su nombre. Y sentirse un sentido completo de satisfacción personal, porque soy parte del plan de Dios para llevar una persona a Cristo, una persona a la vez, cambiar el mundo, una persona a la vez. Ustedes saben la historia de ese hombre que iba alrededor en la playa, tomando muy temprano en la mañana peces estrellas que habían sido llevados por las olas a la orilla y tirándolos de vuelta al mar para que pudieran sobrevivir. Y alguien se acerca a él y le dice: ¿tú crees? Hay kilómetros y kilómetros
de playa donde estos peces estrellas están llegando. ¿Tú crees que puedes impactar algo con tu labor diaria de tirar unos cientos de peces estrellas de vuelta? Y él le dijo, para esta puedo hacer toda la diferencia del mundo. Y esa es la vida que Dios nos puede llamar a nosotros a hacer. No sé cuánto te queda de vida. Moisés le quedaban 40 años cuando Dios empezó a usarlo realmente. Tenía 80 años ya. Quizás podría haberse quedado atrás. Sin embargo, Dios tenía un plan para él. Y Dios tiene un plan para mí, Dios tiene un plan para ti. No sé cuántos días tendremos. No sé cuántos años tienes. Le preguntaron a alguien cuántos años tenía. Un hombre ya con pelo canoso y con barba blanca. Y les dice, ¿cuántos años tienes? Le preguntan. Y él contesta, no sé, 7, 8. Le dice, ¿cómo 7, 8? ¿Eres barba blanca? Dice, no, esos ya se pasaron. Los que tengo son los que puedo tener en adelante, no los que se fueron. No sé cuánto tiempo tengamos, pero el tiempo que tengamos puede ser usado por Dios como lo usó, aunque creamos de que nosotros no somos la persona más importante del mundo, ni tengamos todos los recursos que otros tengan para servir a Dios. En los 40 años de soledad en el desierto, en la escuela del desierto, no solo aprende de que no es nadie, sino aprende la humildad. Se desprende del orgullo y en el proceso también pierde la elocuencia. Volvamos a Éxodo capítulo 1, ahora el verso 13. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente. Verso 14. Y les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. El inmigrante trabaja en la construcción y en el campo. Nada de nuevo. Verso 14 termina diciendo, todos sus trabajos se los imponían con rigor, otra traducción dice, con crueldad. Es decir, no solo había la explotación por la explotación misma, sino la crueldad en hacer sufrir a esta población. Habían pasado ya varias generaciones desde los primeros inmigrantes, pero no habían dejado de ser inmigrantes. Habían nacido en Egipto, pero no tenían la ciudadanía. Sus padres habían nacido en Egipto y no tenían la ciudadanía. No solo eran discriminados, eran segregados y eran abiertamente abusados. En este contexto de angustia y sufrimiento, como un gigante se yerguen las palabras del capítulo 3, versos 6, 7 y 8. Amo este párrafo de las Sagradas Escrituras. Para mí, personalmente, siempre han sido de bendición. Dice capítulo 3, versos 7 y 8. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces o detractores, pues estoy consciente de sus sufrimientos y he descendido para librarlos. Permítanme simplificar este teorema. He visto, he escuchado y he descendido. Todo esto ocurre en el ámbito de la presencia conocedora de nuestro Dios. En primer lugar, dice Dios, he visto tu aflicción. ¿Qué Dios como nuestro Dios, que a pesar de estar tan ocupado, conoce nuestra aflicción?
te corrieron del trabajo. Él sabe lo que estás pasando. Te dieron un diagnóstico muy difícil de aceptar. Él ha visto tu aflicción. Tienes problemas con tus hijos. Dios conoce, Dios ha visto tu aflicción. Dios conoce tu situación. Dios está enterado de tu problema. Dice, he visto, observo lo que está pasando en tu vida. Me preocupa, tengo compasión porque veo lo que estás viviendo. No te desesperes, Dios sabe lo que estás viviendo. Dios conoce tu situación. Y dice, he escuchado tu clamor. ¿Oras? Si tú oras, si tú le pides a Dios, Dios te escucha. He visto, y dice, y he escuchado tu clamor. Por eso oramos, por eso convocamos a la oración, por eso enviamos a veces una alerta roja, una alerta verde para convocar a la oración, porque Dios oye nuestra oración, Dios oye tu oración, Dios ha visto tu situación, Dios oye, ha oído tu clamor. Pero ahí no termina. A veces nosotros vemos lo que estás pasando, escuchamos tu plegaria, pero no podemos hacer nada, pero Dios puede hacer algo. Y Dios dice, he visto tu aflicción, he oído tu oración y he descendido para hacer algo. No me voy a quedar con las manos cruzadas. Dios no es un Dios ausente. No solo ve, no solo oye, sino desciende para socorrernos. Y este es el mensaje de esperanza de todo el Evangelio. Lo encontramos en Éxodo, pero lo encontramos en todas las Sagradas Escrituras, un Dios que tiene compasión con nosotros, que observa, pero no es lejano, no está lejano a nuestras circunstancias. Satanás, el enemigo de Dios, quiere hacerte pensar de que Dios no te escucha, que estás olvidado, y nada podía estar más lejos de la verdad. Dios sabe lo que estás viviendo. Dios está interesado en tu vida, pero no para informarse nada más. Dice, he descendido para librarlos. Y yo creo que de todas las experiencias del ser humano, no hay experiencia mejor de saber de que estamos protegidos por Dios y que aunque en nuestro horario no coincide con el horario de Dios y la agenda de Dios, en el tiempo de Dios, Dios va a manifestar su misericordia para con nosotros. También debo decirte de que esta maravillosa realidad de un Dios que ve, que escucha y que actúa, ocurre no así nomás. Yo leí los versos 7 y 8, pero el pasaje comienza mucho antes. Comienza en el capítulo 3, verso 1. Y dice, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. Y llegó a Horeb, el monte de Dios. Verso 2. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Verso 3. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Verso 4. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás parado es tierra santa. ¿Me permiten
simplificar estos 5 versículos. El contexto es la presencia misma de Dios. Dios busca a Moisés. Dios lo llama a Moisés. Usando las palabras de Jacob, que no hace mucho estudiábamos, esto no es sino casa de Dios y puerta del cielo. Se encuentra delante de Dios, descubre la presencia de Dios. Y resumo estos 5 versículos con estos 3 pensamientos. Acércate a la llama. Escucha tu nombre y responde. Heme aquí. Más sencillo imposible. ¿Quieres descubrir el gozo de la presencia de Dios? Acércate a la llama. Busca la presencia de Dios. Separa tiempo para presentarte delante de Dios en oración. Medita en Él, en su persona, en sus promesas, en su existencia, en su cuidado para ti. Reflexiona. No solamente escuche un capítulo por día, detente y practica la presencia de Dios. Busca un momento, un lugar y busca al Señor. Acércate a la llama. La llama da luz, da calor y también quema todas las cosas como los metales que en la llama la escoria es quitada. Acércate a la llama. No tengas miedo de la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. No lo sigas de lejos como veíamos a Pedro hace un momento. ¿Qué significa eso? Bueno, que debes buscar personalmente la presencia de Dios, como acabo de decir. Debes asistir a algún estudio bíblico, debes alimentarte, debes conocer a Dios mediante la palabra. No solo 5x5x5, no solo en tu teléfono, no solo en tu diario momento devocional a Dios, sino también busca un momento, un curso, anímate a estudiar la palabra de Dios, conoce al Dios de las Escrituras, acércate a la llama. Es la llama del Espíritu Santo, pero no solo da luz a la mente, te hace entender lo que el hombre natural no entiende. Da calor, la llama da calor, la luz artificial alumbra, pero no da calor como la llama. Acércate a la llama del Espíritu Santo que puede encender tu corazón y hacerte vibrar por la presencia de Dios. Y escucha tu nombre. Moisés escuchó su nombre. Moisés, Moisés. Dios es un Dios personal. No sé lo que Dios tendrá para ti, pero Dios sabe. Escucha su voz, te está llamando a ti, como me llama a mí, como llamó a Moisés. Él te llama por nombre. No eres un número nada más. No eres un asistente a la iglesia. Dios te tiene en cuenta. Eres una persona con nombre para Dios. Y Dios te ama personalmente porque te conoce tu nombre y quiere llamarte. Te llama Moisés, Moisés. Y Moisés responde, aquí estoy. ¿Y cómo vas a responder tú? ¿Seguirás siendo un espectador nada más, un escucha, un observador? ¿O has de decir, aquí estoy? Cuenta conmigo, Señor. Yo soy esa persona. Tú estás buscando a alguien, yo quiero seguirte y servirte. Miren, en el capítulo 4 de Éxodo que hemos leído, el Señor dijo a Moisés, yo endureceré su corazón, hablando de Faraón, yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Sin embargo, 7 veces en los capítulos 7, 8 y 9 que estaremos leyendo esta semana,
Éxodo menciona que Faraón endureció su propio corazón. Recién, después de la sexta plaga, Dios endurece el corazón de Faraón. Repito, antes que Dios endureciera el corazón de Faraón, 7 veces menciona que Faraón endureció su propio corazón. El corazón de Faraón permaneció duro y obstinado, dice otra traducción, y no quiso oír, tal como el Señor lo había advertido. En el comentario acerca de este capítulo del Seminario Teológico de Dallas, dice que no fue sino, como acabo de mencionar, hasta la sexta plaga que Dios endurece el corazón. ¿Y cómo es esto que Dios endurece el corazón? Bueno, lee el primer capítulo de Romanos. Romanos capítulo 1 especialmente del verso 19 en adelante, nos abre la mente en cuanto a las consecuencias de rechazar a Dios. Y nos hace descubrir, como el mismo comentario del Seminario Teológico de Dallas, nos hace descubrir de que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Que no es que me arrepiento cuando quiero. Es un don de Dios, es el momento de Dios cuando una persona escucha su voz y responde. Pero cuando rechaza y rechaza y rechaza, se hace acreedor a las consecuencias. Repito, hay algo muy solemne en Romanos capítulo 1, verso 19, y no voy a leerlo todo, pero para darles un sabor de lo que dice. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de la creación, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Toda la mitología, en este caso egipcia o griega o romana. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en la imagen humana o de animales o de reptiles. Te preguntas entonces, ¿cuáles son las consecuencias? 3 veces dice, por lo tanto, Dios los entregó a una mente corrompida. Verso 26, por esta razón Dios los entregó. Verso 28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Cuando el ser humano rechaza y rechaza y rechaza a Dios, hay consecuencias. Cuando Dios habla, cuando Dios menciona tu nombre, cuando Dios toca tu corazón, cuando el Espíritu Santo te dice, tienes que hacer algo, y tú no lo haces, y Dios te insiste, y tú no lo haces, llega el momento que no hay oportunidad de arrepentimiento. El arrepentimiento es un regalo de Dios que debemos aceptar en el momento oportuno. Por eso, termino con esto, nos dice precisamente el Hebreos capítulo 4, que si oyes hoy su voz, si Dios te habla y tú rechazas la voz de Dios, ten cuidado. Dios establece, dice, una nueva oportunidad, dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Responde, acepta, levántate, haz algo, porque has escuchado la voz de Dios. Estamos
en la presencia de Dios. Hemos abierto su palabra. Dios ha hablado. Y el ser humano que es sensible se acerca a la llama. Le atrae la presencia de Dios. Escucha su nombre y responde a Dios. Y con esto, con este desafío, quiero terminar. ¿Quiere responder a Dios? Este es el momento. Estamos en la presencia misma de Dios. El lugar donde estamos es santo, porque Dios está aquí. El Espíritu de Dios habla por medio de su palabra. Mi voz ha entrado a tus oídos, pero Dios ha hablado a tu corazón. Lo demás, lo importante, lo recibiste, lo escuchaste de Dios, no de mí. Por eso tenemos paz cuando predicamos el Evangelio, porque no depende de nosotros, depende de Dios hablar al corazón. Y cuando Dios habla, el ser humano tiene que responder. Y yo voy a darte la oportunidad de responder en este momento. Vamos a orar. Les invito a cerrar los ojos, a inclinar el rostro y a recogernos delante de la presencia de Dios, porque Dios está aquí. Padre Santo, te doy gracias por este momento cuando conscientemente reconocemos que tú estás aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta. Y mi corazón, Señor, te puede sentir. Y yo te ruego que aquellos que oyen tu voz, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Te doy gracias porque aún sigues llamando. Y te pido, Señor, de que nadie se quede con los brazos cruzados al escuchar tu voz. Más aún, Señor, te pido que si hay alguien que nunca ha recibido el regalo de la vida eterna, nunca ha hecho una oración seria delante de ti diciendo, reconociéndose pecador o pecadora y dejando toda religión, todo libro, toda práctica y recibiendo solamente a Jesús como Salvador, dejando todo mérito humano, reconociéndose pecador o pecadora, recibe el regalo de la vida eterna por fe. Yo te ruego de que si hay personas así en medio nuestro, que han escuchado tu voz y en este momento quieren entregar sus vidas a ti, te ruego que pongas en ellos, en su corazón, una oración como esta. Querido amigo, amiga, si tú quieres entregar tu vida a Jesucristo, dile algo así: Señor Jesús, perdóname. Me descubriste. Aquí estoy, Señor. Dile, aquí estoy, Señor. Arrepentido, arrepentida, perdóname. Dile, perdóname. Entra en mi corazón, Señor, te necesito. Te ruego que entres a mi vida y seas mi Señor, porque quiero seguirte, y mi Salvador, porque quiero ser salvo. Dile, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Oh Dios, yo te doy gracias, porque todo aquel que viene a ti, escucha tu voz y te responde a ti, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.